¿Cómo están, estimados estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a seguir avanzando el tema 4 de métodos de muestreo y el teorema del límite central. En esta segunda parte vamos a dedicarnos a lo que es el teorema del límite central. Ya vimos en la primera parte algo de lo que son los diferentes métodos de muestreo que se utiliza para levantar la información. Algo que debemos tomar en cuenta es lo que se llama el error de muestreo. Cuando uno trabaja con muestras siempre tiende a aparecer este error, que es la diferencia entre un valor estadístico de una muestra y su parámetro de población correspondiente. Por ejemplo, si yo tengo una población de 5 empleados de producción, tengo sus índices de eficiencia, que pueden ser los datos que vemos acá, de los 5, y calculo su media poblacional, porque esta es mi población. Aplicando la fórmula que se aprendió en estadística 1, tengo una media de 100. Pero si resulta que por algún motivo yo no puedo acceder a todos los datos, me veo obligado a trabajar con una muestra, suponiendo que quiero sacar muestras de tamaño 2. Esta media muestral que voy a obtener de cada una de mis muestras es como un estimador puntual de la media poblacional. ¿Qué quiere decir? Que yo este valor lo voy a utilizar para tratar de estimar el valor de mi media poblacional. Entonces veamos aquí un ejemplo. Digamos que una muestra yo logro entrevistar y obtener estos dos datos. La media de estos dos datos se ha obtenido de la misma forma que esta media poblacional. Sumando los dos valores y dividiendo entre 2 me da 101. Ahora, otra muestra puede ser también este otro ejemplo, que en lugar de tomar estos dos valores haya tomado estos otros dos y al calcular su media de igual forma, sumando los dos valores y dividiendo entre 2 me da esta media. Si se dan cuenta, la media de las muestras son diferentes. Ahora, si yo lo comparo y tuviera la oportunidad de comparar con la media poblacional, vamos a encontrar lo que se llama un error de muestreo. En el primer caso vemos que si yo resto de la media poblacional, la diferencia que hay entre la media que obtengo de una muestra y la poblacional es de 1. Y en el segundo caso, el error de muestreo es de menos 0.5. Este error de muestreo suele aparecer cuando uno trabaja con muestras. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede realizar entonces un pronóstico exacto basado únicamente en resultados muestrales? Para eso debemos realizar lo que se llama una distribución de muestreo de las medias muestrales. Esta distribución de muestreo es una distribución de probabilidades que consta de todas las medias muestrales posibles de un tamaño de muestra dado. Entonces vamos a construir esta distribución de muestreo. Hagamos un ejemplo. La empresa Procon tiene 7 empleados de producción considerados como la población. El salario por hora de cada trabajador se presenta en la siguiente tabla. Aquí tenemos una tabla donde vemos nuestra población de empleados y la variable salario en dólares. Entonces, si yo calculo la media, voy a obtener una media de 7,71. Eso es en el caso de que yo tuviera la posibilidad de tener acceso a la información de toda la población. Pero si se diera el caso, por cualquiera de las razones que vimos en la primera parte, de que no pudiera acceder a la población, entonces tendría que trabajar con una muestra. Entonces, si no se puede acceder a toda la población y decido trabajar con una muestra de tamaño 2, ¿cómo serían mis muestras? Entonces, ¿cuál es la distribución de muestreo de medias para una muestra de tamaño 2? Entonces, esa es la que queremos construir. En primer lugar, voy a ver cuántos grupos de 2 puedo formar de los 7 elementos de una población. Para eso aplico la fórmula de la combinatoria y tengo 21 grupos. Suponiendo entonces que voy a sacar las 21 opciones de una muestra de tamaño 2. Aquí tenemos una tablita donde se han obtenido las 21 muestras. No, o sea, ¿qué quiere decir? Para la primera muestra de 7, ¿cómo he obtenido? Puedo yo haber entrevistado a Juan y a Pedro. Entonces, 7 más 7, 14 entre 2, una media de 7. Entonces, ese puede ser el origen de mi primera media muestral. Esta de acá. Para la segunda, puedo haber trabajado con otros dos datos. Digamos, Juan y Susan, ¿no? Entonces, 7 más 8 dividido entre 2 me va a dar una media de 7,5. Para la tercera puedo haber trabajado también
Juan y Roberto, digamos. Para la cuarta muestra se ha trabajado Juan y José, y así sucesivamente se ha ido armando los grupos de 2 en 2 para ver cuáles son las posibles muestras de tamaño 2 que yo podría haber obtenido. De esa manera se ha llegado a obtener este cuadrito. Cada uno de estos valores que vemos aquí es el resultado de la combinación de dos valores de mi población calculada su media poblacional. Entonces tenemos 21 datos. Entonces, con estos valores voy a construir lo que se llama la distribución de muestreo de medias para una muestra de tamaño 2. Vamos aquí a trazar un cuadrito donde mi variable en este caso va a ser la media muestral. Si nos fijamos, ¿qué valores puede asumir mi variable? 7, 7.5, 8 y 8.5. Esos son los únicos valores que puede obtener mi media muestral. ¿Cuántos de cada uno hay? ¿Cuántas medias hay que sean 7? Si nos ponemos a contar, 1, 2, 3, tenemos solo 3, los 3 que son 7. 7.5, ¿cuántas medias son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son 7.5, y así sucesivamente se ha ido contando. ¿Cuántas medias que son 8? Hay 6, y ¿cuántas medias que son 8.5? Hay 3. Sumados todos estos valores, me da los 21 datos que tengo aquí en esta tablita. Entonces, esta es mi distribución de las medias para una muestra de tamaño 2. Ahora, aquí me pregunta en el inciso B, ¿cuál es la media de la distribución de muestreo? Entonces, yo voy a calcular su media y voy a aplicar la fórmula que aprendimos en estadística 1, f por x, y luego lo voy a dividir entre el total de observaciones. Entonces, para f por x, voy a multiplicar, esta va a ser mi frecuencia. Voy a multiplicar 7 por 3, 21, 9 por 7.5, 67.5 y así sucesivamente. Voy a sumar todos esos valores y luego si aplico la fórmula de la media, pero en este caso va a ser la media de las medias muestrales. Le estoy poniendo esta X raya aquí abajito para distinguirla de la media poblacional. 262 entre 21 observaciones me da una media de 7,71. Si comparo la media poblacional con la media muestral, me doy cuenta que la media de las medias muestrales es igual a la media poblacional. El problema del error muestral que teníamos desaparece cuando nosotros calculamos la media de las medias muestrales, o sea, construimos la distribución de las medias muestrales. Ahora, si hablamos de la desviación estándar, tenemos también, si calculamos la desviación estándar de la población, voy a aplicar la fórmula que aprendimos en estadística 1. Mi variable va a ser la variable salario, le voy a restar su media elevado al cuadrado. Aquí tengo todos esos valores, lo voy a sumar y voy a aplicar la fórmula para la desviación estándar poblacional. Entonces, que es sacando la raíz a la varianza. 3.4287 entre 7 datos me da 0.6999. Este es mi poblacional. Ahora, ¿qué pasaría si yo calculara el error estándar de las medias muestrales? Aquí yo tengo mi distribución de medias muestrales, tengo mis datos que habíamos calculado y voy a aplicar la fórmula, pero en este caso con frecuencia porque estamos hablando de un conteo de cada valor. Entonces, aplicando la fórmula, F3 por la variable 7 menos la media que es de 7,71, que lo calculamos hace un momento, elevado al cuadrado me va a dar este valor. Y así sucesivamente vamos a ir calculando. Sumamos todos los cálculos realizados, aplicamos la fórmula 4.2861 entre el total de observaciones me da 0.4518. Si yo comparo la desviación estándar de las medias muestrales con la desviación estándar de la población, resulta que esta es menor, ¿no? O sea, yo obtuve 0.4518 que es menor a 0.6999.
Esto significa que cuando uno trabaja con la distribución de medias muestrales, tiende a tener esta distribución menor dispersión que la distribución de la población. Ahora, si quisiéramos siempre hacer una comparación, ver cuándo se vuelven iguales, podríamos aplicar esta otra propuesta, esta otra fórmula. Se dice que la desviación de las medias muestrales es igual a la división entre la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz de n, que es el tamaño de la muestra, por lo que vemos acá, una raíz donde está n menos n sobre n menos 1. Esta n viene a representar el total de población. ¿Qué es este nuevo elemento que estamos viendo acá? Este n menos n sobre n menos 1, sacado su raíz, se le llama factor de corrección para una población finita. O sea, cuando yo sé cuánto es el tamaño de mi población, tengo que utilizar lo que es el factor de corrección. Esta fórmula que estamos proponiendo para hallar la desviación de las medias muestrales tiene que cumplir una condición para que se utilice el factor de corrección, y es que la relación entre el tamaño de la muestra y la población sea mayor a 0,05. Si la relación es menor a este valor, entonces hay que analizar si es necesario utilizar el factor de corrección. ¿Qué significa? Que obviaríamos esa parte de la fórmula y la desviación de las medias muestrales quedaría simplificada de esta manera. Entonces se lo omitiría cuando no cumple la condición y se trata de una población grande o es población infinita, que es lo que normalmente ocurre. O sea, yo no sé cuánto es el tamaño de mi población. Entonces tenemos estas dos opciones de fórmula para la desviación de las medias muestrales. Normalmente vamos a asumir que se trata de este caso. Veamos en nuestro ejemplo qué es lo que se presenta. Si establecemos la relación entre el tamaño de la muestra y el total de población, muestras de tamaño 2 entre el total me da un 0.286, que es mayor a 0,05. Entonces, por lo tanto, mi fórmula de la desviación de las medias muestrales se tiene que dar utilizando el factor de corrección. Entonces, este valor ya lo hemos obtenido. Vamos a ver cómo se iguala al otro. Entonces, 0.6999 era mi desviación poblacional, mi raíz de n, que es raíz de 2, n, que es el tamaño de la población, menos 2, n menos 1. Obtendríamos entonces la igualdad de ambos valores, 0.4518, que era la desviación de las medias muestrales, ahora es igual al resultado de este cálculo. Ahora veamos lo que es el teorema del límite central. Está basado en todo lo que hemos visto hace un momento. Si yo selecciono de cualquier población todas las muestras de un tamaño determinado, como hemos hecho, la distribución de las medias muestrales se acercará a una del tipo normal. Esta aproximación aumenta en el caso de muestras más grandes. Eso es lo que me indica el teorema del límite central. Entonces, ¿cuál sería la forma de la distribución de muestreo? Vamos a tener dos casos. El primer caso, cuando mi población inicial tiene una distribución normal. Cuando ocurre eso, cuando tiene una distribución normal, la distribución de las medias muestrales va a estar distribuida normalmente, no importa cuál sea el tamaño de la muestra. Y el segundo caso va a ser cuando la población no tiene una distribución normal. Cuando esto ocurre, cuando no hay una distribución normal, la distribución de muestreo de mis medias muestrales puede aproximarse a la distribución normal a medida que el tamaño de mi muestra se hace más grande. Veamos entonces una gráfica. Aquí yo tengo 4 casos donde mis poblaciones no son con una distribución normal. Vemos aquí las distribuciones muestrales. Primero, de tamaño 2, vemos cómo sería la forma de nuestras distribuciones muestrales en cada caso. Si observamos a medida que va creciendo el tamaño de la muestra, por ejemplo aquí el tamaño de muestras 6, ya la distribución muestral de las medias muestrales va asumiendo una forma como de una curva normal. Y si es más grande nuestra muestra, pues incluso en aquellos casos donde era bastante asimétrica como esta, ya va acercándose a lo que es una curva normal.
Recordemos cómo es una distribución normal, lo hemos visto en el tema anterior. Resumiendo, entonces diríamos que la distribución de las medias muestrales de una población que no tiene una distribución normal se acerca a una a medida que n se hace más grande. Que la media de la distribución de las medias muestrales será exactamente igual a la media poblacional si se pueden seleccionar todas las muestras de un determinado tamaño de una población. Habrá menos dispersión en la distribución muestral de la media muestral que en la poblacional. Si la desviación estándar de la población es sigma, la desviación estándar de la distribución de las medias muestral es sigma sobre raíz de n. Y finalmente tomar en cuenta que cuando el tamaño de la muestra aumenta, el error estándar o desviación estándar de la media disminuye. Esto es por lógica, porque si yo estoy dividiendo entre n, a medida que n se hace más grande, pues mi resultado va a ser más pequeño. ¿Cuál es el uso de la distribución de muestreo de las medias muestrales? Si se toma una muestra de la población y se desea determinar si el error muestral se debe a la casualidad, para eso se puede calcular la probabilidad de que una media muestral se encuentre dentro de cierto intervalo aceptable de diferencia de la media poblacional, es decir, dentro de cierto valor. ¿Qué significa? Que yo puedo utilizar esta distribución para determinar la probabilidad de que mi media muestral adquiera cierto valor. Para eso vamos a tomar en cuenta que la distribución muestral, según el teorema del límite central, sigue una distribución de probabilidades normal a medida que se va incrementando el tamaño de la muestra. Por lo tanto, primero obtendremos el valor z de la distribución muestral y segundo usaremos la tabla para la distribución normal. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a utilizar una fórmula. Primero, cuando se conoce la desviación estándar poblacional, mi z va a ser igual a la variable menos la media sobre la desviación estándar. Pero aquí hemos reemplazado. Ahora mi variable va a ser la media de la muestra y mi desviación estándar va a ser la desviación de las medias muestrales. También puede ser de esta forma, ¿no? Que yo acá reemplace la fórmula que propusimos que se podía utilizar para hallar la desviación de las medias muestrales, que era la desviación poblacional dividido entre la raíz de n. Veamos un ejemplo. Se extrae una muestra de n igual a 30 elementos de una población que se sabe que tiene un gran número de elementos y cuyas medias y desviación estándar son la media igual a 162 y la desviación poblacional igual a 20. Encuentre la probabilidad de que la media de esa muestra sea superior a 170. Yo quiero saber si la probabilidad de que mi media llegue a ser 170 o más, o en otras palabras, si yo resto 170 menos 162, voy a obtener el error muestral de 8, o sea que tengo un error muestral de 8 o más. Entonces vamos a ver qué se va a hacer. Primero voy a aplicar el cálculo de z. Vamos a utilizar la fórmula propuesta porque tenemos este valor. Entonces, 170 menos 162, que es la media poblacional, sobre la desviación poblacional entre 30 datos, me da 2,19 como z. ¿Qué estoy queriendo probar? Que la media es mayor a 170. En otras palabras, que z es mayor a 2,19. Si recordamos cuando calculábamos la probabilidad de una distribución normal, tenía que restar para este caso 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2,19. Entonces, para eso voy a buscar en la tablita el valor de 2,19. Si vemos 2,1 acá, el otro decimal en esta parte, estamos hablando de 0,9857. Entonces, 1 menos 0,9857 me da una probabilidad de 0,0143 o 1,43%. Ahora, en el caso de que yo no conociera la desviación estándar poblacional, mi fórmula de z se va a transformar de esta manera. Voy a reemplazar la desviación muestral en esta
parte de la fórmula. Entonces se cambia la fórmula de Z. Veamos un ejemplo. Una asociación de gasolineras estima que en una gasolinera se vende en promedio 20.000 galones diarios. La forma de la distribución no se conoce. En una muestra que se tomó ayer de 70 gasolineras, la media fue 20.115 y la desviación estándar 4.250 galones. ¿Cuál sería su probabilidad si se considera obtener 20.115 galones o menos en la media de esa muestra? Entonces quiero hallar la probabilidad de que ocurra esto en esa media. Tengo una media poblacional, tengo acá, pero no tengo una desviación poblacional. Cuento con una media muestral y una desviación estándar muestral. Aparte tengo una N, una muestra de tamaño grande, 70 gasolineras, por lo que asumo que por el teorema del límite central, esta distribución se va a aproximar a una distribución normal. Entonces vamos a aplicar la Z que tenemos de esta fórmula de acá. Vamos a reemplazar la media de la muestra, la media poblacional, la desviación muestral, raíz de n, raíz de 70 me da 0,23. ¿Qué estoy buscando? La probabilidad de que esta media sea menor o igual a 20.115 o que z sea menor o igual a 0,23. ¿De dónde sale este valor? Si recordamos, cuando buscamos en la tablita, busco 0.23, 0.23 me da 0,5910. Esa vendría a ser la probabilidad de que ocurra esto. Ya no necesito restar ni nada porque estamos hablando de un área que me muestra directamente la tabla de distribución de probabilidades normal. Entonces, de esta manera es como podemos utilizar el teorema del límite central y lo vamos a utilizar para hacer los cálculos de una distribución de medias muestrales.